Pues por un lado se ha limitado y por el otro lado se ha hecho más grande y depende otra vez de la película, del proyecto, ¿no? Entonces, si hay una película que por alguna razón le interesa a una plataforma, es cuando las plataformas hacen lo que se llama un buyout. Okay. O sea, que es el caso de Roma, que compran lo que costó tu película más un premium, que es un X porcentaje, ¿no? Y entonces, pues ya, según cómo esté el deal con la plataforma, ves si tienes un estreno en cines o si se va directo a plataforma, ¿no? También puede suceder que tú tienes una película que la ve en las plataformas, porque ya son muchas, ¿no? Y te dicen, sí, pero esta no la queremos para que sea original nuestro. O sea, en pocas palabras, no te van a hacer el buyout. O sea, estrénala y luego la metemos. Exacto, y cada vez están haciendo menos el buyout, ojo. ¿Por qué? Pues porque en un momento lo estuvieron haciendo mucho, porque es caro. Sí. O sea, no es lo mismo, porque no son idiotas, o sea, y además ahorita tenemos la circunstancia de la pandemia. O sea, si tu película costó $3 y entonces ellos te la compran para hacer un original en $3.20, por decir, ¿no? Y eso pues cuesta $3.20, ¿no? Y el otro modelo es decir, no, pues estrénala tú en cine y entonces en lo que evalúan su compra va a ser sobre el resultado de taquilla. Si a tu película le va mal, pues entonces ya no la compraron en $3.20, sino la van a comprar literalmente en 20 centavos. Sí. Si a tu película le fue más o menos bien, pues la comprarán en $1. Si le fue bien, pues la compran en $1.50, $2. Sí. Entonces, esa es como se está moviendo ahorita el mercado, más allá de la producción propia que tienen las plataformas, ¿no? Estoy hablando muy específicamente de cómo puedes vender o colocar tu película, sí, ¿no? Ahora, tenemos un problema en el mundo en general, pero en particular en México, que se produce esto con el advenimiento del digital. Se produce muchísimo más de lo que se logra vender y colocar y distribuir, ¿no? Okay. O sea, el cine mexicano está produciendo por ahí de 200 películas al año, de las cuales creo que solo el 35% tienen distribución en cines. Okay. Y de las cuales luego muchas se van directo a plataformas. Y hay un porcentaje grande, yo quiero pensar como a lo mejor del 30 o 35% que sí, que la estrenan los cineastas, ya sea en un festival, si las llegan a seleccionar, y si ni siquiera sucede eso, pues las estrenan en funciones privadas con sus papás y sus amigos, cabrón, y ya nadie más las vuelve a ver, ¿no? Esto sucede en todo el mundo, pero por supuesto que sucede muchísimo en México. Hoy en día es mucho más factible agarrar esta idea de empezar barato cuando estás empezando, especialmente con una carrera de dirección, ¿no? O sea, experimentar lo antes posible, porque muchas veces me imagino que pasa en el cine que incluso a veces te conviene empezar barato, porque si compras tú una cámara muy lujosa desde el principio, te vas a abrumar tanto por la complejidad de la herramienta con la que estás interactuando que te vas a olvidar de pulir estos detalles que son un poco más críticos en el desarrollo de una profesión, ¿no? Como el entender lenguaje cinematográfico, contar buenas historias, enfocarte más en el guión. Y ahora con estos medios de distribución gratis, ¿se vuelve todavía un acercamiento más idóneo, crees tú? Sí, o sea, pero otra vez vuelvo al proyecto y a que cada proyecto es distinto. Yo creo que los artistas, los cineastas, lo que tenemos que creer en el proyecto. Si crees en tu proyecto y tu proyecto es distinto, entonces sí, pues le va a ir bien probablemente en taquilla y luego lo van a comprar bien, etcétera, ¿no? Y si no, pues entonces sí, obvio que lo que más conviene es hacer proyectos de bajo costo, digamos, con más control, y sobre todo cuando empiezas, hay que tomar en cuenta que es una cuestión otra vez de mercado y de marketing. Sí. Cuando empiezas, pues empiezas como un donadie, nadie te conoce, ¿no? Si tu película es una genialidad, entonces te van a conocer como el donadie que hizo esa genialidad, sí, y ya vas a tener un nombre. Pero si no, sí, no. Está cabrón, sí. No, y entonces, justo porque es un medio tan caro, pues te conviene hacer películas contenidas en su presupuesto, y si son contenidas en su presupuesto, pues eso quiere decir
pues digo que no vas a poder hacer una película de acción, ¿no? Sí. De muchos efectos visuales y demás. Son decisiones pretomadas que te van a acabar nutriendo de cierta forma la narrativa de tu película. Pues no vas a poder hacer una película en la luna, ¿verdad? Si no, estás... o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé, ha cambiado con esto que dices, pero empecé a hacer cortometrajes y salvo el primero, que fue que me invitaron a un proyecto de varios cortos y al final solo se acabó haciendo el mío. Pues es un corto muy complejo, es el cortometraje más grande que he hecho, muy complejo por muchas razones, muchos personajes, distintos lugares en una misma gran locación en Xochimilco, pero entrar era difícil, etcétera, muy complejo. Y a partir de ahí aprendí y dije, no mames, o sea, pues porque digamos fue una invitación y fue como una producción de la Lotería Nacional y demás, o financiamiento, no producción. A partir de ahí lo que dije, ok, hay que contener las cosas. Sí. Entonces hice, por ejemplo, Me la debes, pues es un corto que sucede todo en una casa. Sí, regresamos a esta idea del principio de decir que desde que escribes sabes tú cómo lo vas a grabar y si va a funcionar o no, porque tienes ya esa información que te dio la experiencia de saber. Con los cortos fui aprendiendo eso, sí, ¿no? Sí. En el caso específico de Me la debes, tenía una muy buena idea de cómo lo quería filmar, pero además estaba limitado porque lo hice con lo que se llaman los short ends, que son las colitas que le quedaba a las cintas de cine, de celuloide. ¿Esas colitas cuántos minutos eran de grabación o cuánto tiempo? Pues unas eran segundos. O sea, de lo que le queda a otra película hay cinta vacía, y en esa cinta grabas y le cortas nada más ese pedazo. Sí, o sea, eran, en Y tu mamá también usamos carretes de 1000 pies o de 400, okay, ¿no? Dependiendo del momento. Y esto tiene que ver con que era cámara al hombro y entonces el de 1000 pies pesa más, sí, pero pues si es una escena larga necesitas más, ¿no? Ahorita cosas que ya te ríes porque ya todo es digital y no necesitas eso, necesitas tarjetas, ¿no? ¿Pero extrañas eso o no? Sí, tenía su romanticismo, por supuesto. Te hacía ponerle más atención a cada toma, ¿no? Más atención y trabajar, por ejemplo, con short ends, pues era, o sea, sobraban a veces 40 pies. Sí. 80, 100, cuando tenía un short end de 200 era, sí, no mames, cabrón. Sí, ¿no? Entonces, en Me la debes solo tengo un plano secuencia y lo hice con el único rollo entero de 400 que había sobrado. Rollo, ya no eran short ends, sí, era el rollo. Pero perdón que te interrumpo, ¿los short ends los pegan, pues apegan las cintas vacías? O con la cinta de la película pasada nada más ponen la última parte? No, los short ends, así como cortitos como son, los cargas a la cámara y entonces la toma te va a durar el largo del short end que tienes. Si son 10 segundos, pues 10 segundos. Si son 200 pies, pues van a ser como 2 minutos, más o menos. Un poquito más, poquito menos. 400, pues ya son como 4 o 5 minutos, ¿no? Y entonces, pues yo tenía un rollo entero que sabía que tenía que usar en esta escena que la quería hacer en plano secuencia, para tener 2 tomas, ¿no? Porque eso duraba como 2 minutos, o 3, creo que duraba 1 minuto y medio, entonces cabían 3. Y tenía otro short end de 200 pies, que también lo usé para esa escena, y entonces tuve como 4 tomas, ¿no? Y el resto eran pizcachitas. Entonces yo lo que le decía al crew de filmación es que estábamos filmando en coitus interruptus, ¿no? Porque era acción, corte, sí, acción, corte, acción, corte, y además era acción, corte, cámara, reload, sí, ¿no? Entonces, claro, teníamos a un asistente que estaba todo el pinche día metiendo short ends a los carretes, ¿no? Pero era la manera de poder filmar y hacer un corto barato y de tener un presupuesto contenido, sí, en una sola locación. Noche de bodas es lo mismo, sucede todo en un cuarto de hotel, ¿no? Y ese también es una invitación de un grupo de cortos que hicimos, y este fue uno, pero de todas maneras viabilizas la producción, digamos, si tienes presupuestos contenidos. ¿Y qué contiene un presupuesto? Pues entre menos elementos tienes, menos, sí, presupuesto será en general, ¿no? Versus, no sé, Rudo y Cursi, que está... O sea, a mí me encanta meterme el cohete por la cola, entonces mi primer cortometraje fue el más complejo y mi primer largometraje también. O sea, una película, o sea, no solo con las 2 estrellas del cine nacional, sino con un ensamble actoral enorme alrededor de ellos. Al final eran como 72 partes, eran más de 70 sets. Filmamos en 4 estados de la República.
tuve no sé cuántos miles de pinches extras en el estadio de Toluca, y todo eso es complejidad. Sí, claro. Y todo eso hace que los presupuestos se vayan para arriba. ¿Qué tanta gente había trabajando simultáneamente en un día de grabación? ¿En Rudo y Cursi? Puta, no sé. O sea, es que depende. En un día muy ajetreado. O sea, en un día tranquilo, ahí en la parte que hicimos en la Platanera y todo eso, no tantos, ¿no? Pero sí habrán sido fácil 80. Okay. En un día de estadio en Toluca, que fue donde filmamos, pues, entre los extras y todo, no sé, a lo mejor 800. Órale. O sea, no es un cálculo que hice, pero que la producción sabe, pues, y entonces sí conviene cuando estás empezando tratar de hacer proyectos más contenidos. Ahora, la gran ventaja que tienen ustedes, esta generación, es justo esta cuestión del digital, ¿no? O sea, hay películas que se han hecho ya con smartphones. Hay un festival ya ahora de películas hechas con smartphones y unos, o sea, los iPhones, los última generación de iPhones tienen unas cámaras increíbles, ¿no? Entonces cada vez también técnicamente se vuelve mejor la calidad, ¿no? Sí. Y cada vez hay más de esto, o sea, cuestión portátil digital, y entonces tienes micrófonos y lavaliers y cajitas y demás que puedes pues, o comprar o rentar dependiendo de los presupuestos y qué quieres hacer de tu vida. También pasa que muchas veces, a mí me pasó por ejemplo cuando yo aprendí edición de video, pues aprendí en una interfaz digital, en un programa entonces no me tocó ver el por qué se llama cortar cuando cortas un video y ver muchas veces esto en físico te permite entender mejor el por qué las cosas son como son, ¿no? Sí, eso me tocó poco porque no me tocó ya, dirigiendo, pero cuando hicimos Solo con tu pareja, no se editó en Moviola, como se editaba antes, pero sí se editó en máquinas de 3/4, okay. ¿no? Y entonces era una máquina que tenía pues, los rushes, ¿no? Los dailies, lo que se había filmado, y otra máquina que iba grabando, ¿no? Y entonces todo el tiempo sonaba clac, 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 clac. Se iban moviendo y salían pues, en calidad de video analógico de 3/4, que ahorita lo vemos y es que pinche, ¿no? Porque estamos acostumbrados al crispiness y al sharpness de ahorita ya del 4K. Y cuando hice Rudo y Cursi, ya estaba la nueva tecnología en donde todavía filmabas en celuloide, pero ese celuloide se escaneaba y entonces escaneabas ya en computadoras, en Avid. Sí, que escaneas cuadro por cuadro y luego ya lo conviertes en video. Un proceso de escaneo simple, no el grande que tenías que hacer para las pantallas. Pues, y entonces, digamos, a mí me tocó como el final, porque aún en Solo con tu pareja, sí, la edición fue en máquinas de 3/4, pero el compuesto, o sea, el conformado, cuando ya haces físicamente la edición que estaba en videotape, sí la tenías que hacer en Moviola. Entonces sí me tocó estar con mi hermano ayudándole a pegar Durex, no es Durex, pero era un equivalente al Durex entre los planos, ¿no? Un proceso muy artesanal. Y todo esto te hace preguntarte, o sea, lo genial que eran los cineastas del pasado, pues que su proceso de edición, ves las pelis y es que bien están editadas y no tenían este rollo, como tampoco los directores tenían el video assist que tenemos ahora, ¿no? O sea, que estás viendo en un monitor lo que está viendo la cámara, y entonces decides si vas a hacer otra toma o no a partir de ello, ¿no? Hay distintas clases de directores, hay los que están muy lejos de la cámara, o tienes que estar muy lejos de la cámara por el tipo de plano, y otros, o sea, a mí me gusta estar al lado de la cámara, pero si la cámara se va a estar moviendo mucho en un plano muy largo, no puedes estar al lado. Entonces pues, te ponen más o menos lejos. O sea, porque es distinto ver la actuación ahí que verla ya con el filtro del monitor. O sea, ¿te gustan por ver la actuación muy de cerca? Sí, claro. Sí, porque ahí es donde de veras sientes la emoción. Claro. Y claro, en el monitor hay una traducción, digamos, de esa emoción. Lo que es impresionante de la cámara es que lo atrapa todo.
Y entonces atrapa las emociones y no los gestos, las emociones no solo de los actores, sino de lo que hay alrededor. Entonces muchas veces lo que sientes en las películas y que dices, no mames, qué pinche momento tan cabrón, no es lo que está en cuadro, es lo que está atrás de cuadro, que puta, había una tensión de miedo, ¿no? Porque muchas veces los directores trabajamos para generar esa tensión para que se vaya al cuadro. Sí, que alimente, claro, la actuación. Sí,